Antes que todo, tenga usted muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Samuel Tapia y en esta oportunidad hemos vuelto a la pizarra. Hemos vuelto a exponer una clase con plumón como le gusta a mis alumnos. Bien, antes que todo quisiera comentarle que no quiero mirar mucho la cámara ya que estoy con el flash prendido. Es la única forma de poder lograr que no se me desenfoque la imagen. Hoy les vengo a exponer un tema de mucha relevancia para el mundo en el que vivimos, tal como lo conocemos, como lo observamos hoy. Antiguamente los científicos no podían analizar microscópicamente las sustancias. Hablando de sustancias, ustedes como ya han de saber, hablamos de los estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso principalmente. Por lo que idearon una ciencia que les permitía evaluar los componentes de un cierto sistema, ya empiezo a hacer referencia al tema del que voy a hablar, y de esta forma ellos podrían clasificar el tipo de energía y poder así también describir los procesos a los cuales estaba expuesto cierta sustancia, cierta materia. Bien, hago referencia a la termodinámica. Permítanme comenzar escribiéndola por acá. La termodinámica. Si nosotros nos vamos a la definición de la palabra, podríamos decir que es calor, movimiento, dinámica, movimiento, calor, termo. Pero si buscamos una definición más asertiva de la palabra, nos vamos a encontrar que es la ciencia de la física que estudia las transformaciones de energía, entendiendo por energía que es la capacidad de poder lograr algún cambio. Cuando hablamos de energía nos exponemos a diversas energías en la actualidad, como por ejemplo, está fuerte el flash, como por ejemplo hablamos de energía potencial, energía eléctrica, energía calórica, hablamos de calor propiamente tal, hablamos de trabajo, pudiendo fácilmente aplicar el teorema del trabajo y la energía propiamente tal. Basado en esto, como les dije en un principio, los científicos lo que hicieron es definir un sistema. Y esto resulta muy conveniente, la definición de un sistema. Puede ser algo variable en tamaño, sin lugar a duda. Y este sistema queda delimitado por lo que se conoce como una frontera. Una frontera, lo que estoy denotando con color rojo, permítanme anotar aquí. Una frontera. Frontera que por cierto puede ser rígida, puede ser flexible, puede ser imaginaria, inclusive puede ser real. Hablamos de una frontera imaginaria cuando estamos en presencia de un sistema aislado, ya les voy a explicar. Y todo lo que interactúa con ese sistema son los alrededores. Los alrededores. Lo que hace el alrededor sobre el sistema es poder implementar energía, ya sea en forma de calor, denotado con una Q, o también puede ser inyectar energía en función del trabajo, entendiendo que el trabajo se define como aquella capacidad de poder generar un movimiento. El trabajo, a su vez, se transforma en energía cinética y potencial o elástica respectivamente. Lo que sí voy a anotar son los tipos de sistemas, los voy a clasificar acá, porque son los que vamos a comenzar a estudiar. Estos sistemas pueden ser sistemas cerrados, pueden ser sistemas aislados, como por ejemplo un termo, pueden ser sistemas abiertos. Y esto en sí tienen ciertas características. Comencemos a visualizarlo. Pensemos en un sistema cerrado como por ejemplo podría ser
un intercambiador de calor podría ser, definiéndolo como un sistema cerrado. Imagínense ustedes que tenemos una tubería, un conducto, que lleva un fluido, agua por lo general, a una temperatura. Y suponga usted que tenemos otro ducto que tiene agua a otra temperatura, por eso el color. Usted sabe que las sustancias, si no lo sabe más adelante se lo voy a explicar, transfieren calor hasta alcanzar lo que se conoce como el equilibrio térmico, en donde el calor se transfiere desde el cuerpo a mayor temperatura a menor temperatura. Bueno, en fin. Si usted se fija acá, cada uno de los fluidos, vamos a ir fluido azul, un agua fría, el fluido rojo, un agua caliente. Aquí no hay un intercambio de masa entre ellos porque cada tubería es cerrada, es sellada, es hermética, pero sí hay una transferencia de energía entre ellas. Por lo tanto, podríamos decir que en este sistema que he dibujado hay una transferencia de calor, de Q. Hablemos de Q. Por ende, podemos deducir en función de lo que escribí que en un sistema cerrado no hay transferencia de masa. Aquí lo voy a colocar. No se transfiere masa. Sí se transfiere energía. En este caso, la energía viene dada en función del calor. Sistemas cerrados. Los sistemas aislados, como yo le mencioné recién, pensemos en un termo. Supongo que esto es un termo. Disculpen si no queda muy bonito el dibujo. En realidad lo que tiene que hacer un termo es poder mantener la temperatura del fluido que contiene. Por lo tanto, usted en ningún momento alcanza a ver alguna pérdida de masa, a no ser que se abra, obviamente, y se sirva la taza. Y tampoco usted alcanza a dimensionar una pérdida de calor. Es precisamente lo que no debiese pasar. Por lo tanto, decimos que en un sistema aislado no hay transferencia de energía y masa. ¿Bien? Y un sistema abierto es todo lo contrario a los dos. Aquí sí existe transferencia tanto de masa como de energía. Pensemos en una caldera. Pensemos en una caldera. Se sabe que una caldera, voy a dibujar la parte de arriba, no sé si se alcanza a dimensionar por allá. Bueno, aquí lo voy a hacer varias. Una caldera libera vapores a gran temperatura, que ya pasarían a ser en este caso, depende de la temperatura, como gases sobrecalentados. Bueno, eso es un término más preciso y un poquito más adentrándonos a lo que es la termodinámica de ingenierías. Estoy haciendo una termodinámica básica. Si bien vamos a ver conceptos utilizados en ingeniería, pero no desde el punto de vista como se observaría en una ingeniería que es abusando del cálculo integral y diferencial. Bueno, basándonos en eso, lo que nosotros observamos aquí es que se pierde masa porque al fin de cuentas, si es agua, ya sea vapor o gas, es masa la que se está perdiendo. Y como esa masa, ese vapor va a gran temperatura, podríamos decir que este sistema, si es que nosotros lo denotamos como sistema, que sería básicamente esto que voy a enmarcar, ese es nuestro sistema, está perdiendo masa y energía. Por lo tanto, podríamos decir que en un sistema abierto sí hay pérdida de masa y energía. Entonces es importante también denotar que en un sistema abierto uno se da la frontera o uno delimita lo que es el volumen de control. Permítanme ver cómo se alcanza a visualizar. ¿Sí? Se alcanza a ver hacia abajo. Bien, continuemos. Más adelante, cuando comencemos a analizar las leyes de la termodinámica,
nos vamos a dar cuenta que un sistema, supongamos que esto es un vapor contenido en una caldera, hablemos de eso. Fácilmente, si nosotros nos vamos a cómo funcionan, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas, las termoeléctricas, que funcionan en base a la quema de un combustible, lo que acontece ahí es que el calor del combustible es transferido a un líquido, a un agua, que muchas veces se saca de los ríos. Hay una transferencia de calor que siempre tienen eficiencias de 1/3, no más que eso, es decir, hay mucho de ese calor del combustible que se pierde en el ambiente y no pasa a lo que es el fluido. Ahora, ese fluido empieza a obtener temperatura. Las moléculas de ese líquido que pasa a ser ya vapor se desesperan, no quieren estar entre sí. Entonces es en ese punto donde se comienzan a desplazar a gran presión y temperatura. Por lo tanto decimos que el fluido se transformó en otro tipo de energía. Bien, que en el fondo adquiere energía cinética, porque adquiere velocidad. Pero al mover una turbina, ya podemos estar haciendo alusión al trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace que las partículas al final decidan desplazarse a gran velocidad? Un concepto que se llama energía interna, que le iremos estudiando a medida que avancemos. Tal como estudiaremos la entalpía, la entropía y todas las leyes de la termodinámica. Bien. Continuemos. Ok, muchachos. Me he permitido borrar para poder hablar del siguiente concepto. Bien. Antes de eso, me gustaría hablar de lo que son los estados termodinámicos. Los estados termodinámicos. Esto también nos va a permitir a nosotros poder empezar con lo que es el estudio de los gases ideales. De ahí vamos a comenzar. Luego de eso vamos a exponer las leyes, ciertos ejercicios, vamos a hacer también ejercicios de calor específico, etcétera, etcétera, etcétera. Una sustancia puede estar de un estado 1 en algún momento. Si esa sustancia es excitada mediante el ingreso tanto de Q, calor, como de trabajo, W, puede mutar a un estado 2, a un estado termodinámico 2. Y a eso se le conoce como proceso termodinámico. Esto es lo que me importa, en verdad, lo que voy a explicar ahora. Termodinámico. Y describe una cierta trayectoria también, podemos decirlo. Pero, ¿qué es lo que hace distinto o cómo nosotros podemos distinguir a un estado con el otro? Estudiando las variables que afectan a los estados termodinámicos, que son, escuche bien, la presión definida como un escalar, como aquella fuerza que se ejerce perpendicular sobre una superficie, medida en pascales en el sistema internacional, la presión. Hablamos del volumen, según el sistema internacional, lo vamos a medir en metros cúbicos. ¿Bien? ¿Cuánto ocupa en un espacio tridimensional esta sustancia? Vamos a hablar de la temperatura, medida principalmente en Kelvin. ¿Okay? Ahí les voy a asociar todo un videíto de todas las escalas de temperatura existentes. ¿Y por qué la Kelvin es la más utilizada? Es debido a que en la escala Kelvin nosotros vamos a encontrar como cero absoluto a una temperatura de menos 273,15 grados Kelvin. ¿Ok? Que es donde un cuerpo no puede pasar de ese límite negativo de temperatura. Hasta ahí llega nuestro cero absoluto. Bajo esto, ningún cuerpo puede alcanzar esa temperatura.
Temperatura. Discúlpeme. La temperatura la podríamos definir como una escala que nos permite medir los grados o las tasas de transferencias de calor de un cuerpo a otro. También la temperatura mide la energía cinética molecular promedio de un sistema. El calor y el trabajo, como todo tipo de energía, se miden en joule. No sé si lo mencioné, pero lo menciono ahora. Ahora, ¿qué otra cosa es importante tener en consideración? Vamos a hablar, para ya comenzar a introducir lo que es la materia de gas ideales. Permítanme borrar aquí. Vamos a hablar del mol. Mol nos va a permitir, definido con una letra N, ¿vale? Nos va a permitir entender la ecuación que representa los gases ideales, que más adelante, quizás para el próximo video, ya lo vamos a estar estudiando. El mol no es nada más que 6,022, el número es más grande aún por si acá, por 10 a la 23, número de Avogadro. No sé si se alcanza a ver. Y nosotros nos vamos a denotar simplemente con el mol. El mol también lo podemos expresar como la masa de la sustancia dividido en el peso molecular promedio de la sustancia. También lo podemos expresar así. Bien. Ahora, pensemos cómo afectan cada una de estas variables cuando se enfrentan a un sistema. Por ejemplo, ¿qué genera la presión? La presión lo que hace es que las moléculas de una sustancia que quizás están dispersas unas de otras comiencen a acercarse. Es decir, va disminuyendo el volumen. ¿Qué hace la temperatura? La temperatura, contrariamente, lo que hace es excitar a las moléculas y querer que estas a su vez no querer estar juntas unas de otras. Tienden entonces a expandirse, aumentando el volumen. Y es ahí precisamente en donde nacen una serie de postulados que ya vamos a estar analizando, que son los postulados que llevan finalmente a la ecuación de los gases ideales, la cual comenzaremos a estudiar y a ejercitar. Déjenme ver cuántos minutos llevamos. Ok, otra cosa importante que no mencioné es que un mol de cualquier sustancia ocupa un volumen de 22.4 litros. Eso es un dato experimental que estaremos utilizando luego cuando veamos la ecuación de los gases ideales, vuelvo a insistir. Entonces, para finalizar este video, me gustaría nuevamente hacer mención la importancia que tiene la termodinámica en lo que es el mundo actual. Gracias a la termodinámica o la explicación de la termodinámica, pudimos como sociedad, como humanidad, crear los primeros trenes a vapor, que consistían básicamente en agregar carbón a una caldera y esta, al aumentar su temperatura, hacía que un cierto fluido aumentara su temperatura, pasando de un estado a otro, y en ese estado pudiendo mover ciertas partes mecánicas del tren en base a la contracción y dilatación constante de este fluido al ser expuesto a temperatura. Tenemos la aplicación de la termodinámica en una serie de fenómenos que actualmente están ligados a lo que es el estudio de los electroimanes, de los imanes, inclusive pudiendo llegar en un futuro a poder crear, quizás como en otros países ya se está haciendo, trenes que puedan levitar, en función en lo que la termodinámica se basa. El siguiente video que vamos a observar va a tener relación con los gases ideales. Vamos a estudiar cada uno de los postulados que llevan a la ecuación general o final de los gases ideales. Y vamos a hacer una pequeña comparación con lo que son los gases reales, ¿vale? Su comportamiento real, que se multiplica por un cierto factor. Bueno, lo vamos a estar viendo en su momento. Y posterior a eso ya comenzaremos con el estudio de las leyes de la termodinámica, realizando ejercicios tanto de la primera y segunda ley con ciertas otras relaciones, pasando obviamente con lo que es el cálculo de calor de una sustancia en función
de la temperatura y la capacidad calorífica. Sin nada más que decir, muchachos, y discúlpenme nuevamente que no mire la cámara, ya que esta me está encandilando de una forma que ni se imagina, yo les puedo decir que Dios los bendiga y nos estamos viendo en una próxima edición. Adiós.